Algo histórico está ocurriendo en este preciso momento en México y los grandes medios internacionales no quieren que tú lo sepas. Hay una revolución silenciosa que está reescribiendo el mapa del fútbol mundial y está ocurriendo ahora mismo. Mientras ves esta noticia, en cada aeropuerto, en cada plaza, en cada calle de este país. No es una revolución con armas. No es una revolución con discursos. Es una revolución de millones de personas que tomaron una decisión voluntaria, personal e irrevocable. Eligieron México. La eligieron sobre Estados Unidos. La eligieron sobre cualquier otra opción que tenían disponible. Y esa elección masiva, silenciosa y contundente está cambiando el destino económico, cultural y deportivo de esta nación en tiempo real. ¿Qué es lo que está pasando realmente detrás de las cifras de este mundial? ¿Y por qué la FIFA tomó una decisión sin precedentes que podría convertir al Estadio Azteca en la sede del partido más importante del siglo? Esa pregunta tiene una respuesta que vas a escuchar completa en esta noticia. Pero para llegar a ella necesitas entender todo lo que está ocurriendo desde adentro, desde los aeropuertos, desde las plazas, desde los bolsillos de los mexicanos de a pie, desde las salas de reuniones de la FIFA. Quédate hasta el final porque la respuesta va a sorprenderte incluso si ya creías saberla. No olvides suscribirte ya. Este canal dice lo que otros callan. Los aeropuertos internacionales de México están viviendo algo que ningún analista de tráfico aéreo proyectó en sus modelos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto de Cancún y el de Monterrey reportan en este momento un incremento del 200% en la llegada de pasajeros internacionales comparado con el mes anterior. El 200% no es una cifra de crecimiento. Es una cifra de explosión. Es el tipo de número que aparece cuando algo estructural cambia, no cuando hay un buen fin de semana de ventas. Y lo que cambió estructuralmente es que el mundo decidió que su casa mundialista no iba a estar al norte del río Bravo sino al sur. Las terminales están operando desde las primeras horas de la madrugada hasta pasada la medianoche con una actividad que los propios trabajadores aeroportuarios describen como algo nunca visto. Los vuelos aterrizan uno tras otro cargados de aficionados que traen banderas enrolladas bajo el brazo, playeras de selecciones de 4 continentes, y una energía colectiva que convierte cada sala de arribo en una tribuna improvisada. Uno de los accesos principales del aeropuerto capitalino ha sido intervenido con el son del mariachi recibiéndolos, con el balón oficial del torneo exhibido en un espacio especialmente diseñado para que los visitantes se detengan, sientan el ambiente y se tomen la fotografía del recuerdo antes incluso de recoger su equipaje. Eso no pasa en ningún aeropuerto del mundo en este momento. Solo en México. En unos momentos te vamos a revelar por qué el 60% de estos turistas venía originalmente con reservas pagadas en Estados Unidos y lo dejó todo para venir a México. Y la razón que dan es más poderosa de lo que imaginas. Pero antes de llegar a eso, hay algo que necesitas entender sobre la escala de lo que está ocurriendo. Se estima el arribo de 5.2 millones de turistas internacionales exclusivamente por motivos mundialistas durante esta fase del torneo. 5.2 millones. Para dimensionar esa cifra, piensa que hay países enteros en el mundo con menos población que esa. 5.2 millones de personas que pusieron a México en su GPS y apretaron el botón de navegar. Que compraron boletos de avión, que reservaron hoteles, que cambiaron sus monedas y que tomaron la decisión de que este rincón del planeta era el lugar donde querían estar durante el campeonato más importante del fútbol mundial. Y de esos 5.2 millones, un 35% son aficionados que originalmente tenían todo planificado del otro lado. Tenían hotel reservado en Houston. Tenían vuelo a Dallas. Tenían entradas para partidos en estadios estadounidenses. Y cancelaron. Perdieron depósitos en algunos casos. Reorganizaron toda su logística de viaje en pleno torneo. Y se vinieron a México. Eso no es una preferencia de consumidor. Eso es un veredicto. El alrededor del 60% del total de visitantes internacionales que están llegando ahora mismo son aficionados que tomaron exactamente esa decisión, establecer su campamento base en territorio mexicano, viajar a Estados Unidos únicamente para los días de partido, y regresar a México para vivir el ambiente mundialista el resto del tiempo. Esta estrategia híbrida que nadie había visto aplicarse a esta escala en un mundial se ha revelado como la solución perfecta para quienes quieren vivir el torneo completo sin sacrificar experiencia ni presupuesto. Porque en México la relación calidad-precio es incomparablemente superior. Porque en México el ambiente está en la calle, en la plaza, en el restaurante, en el taxi. No solo dentro del estadio. El mundo eligió México como su casa mundialista. Y lo eligió con las maletas en la mano,
no con un me gusta en redes sociales. Esta oleada masiva de visitantes obligó a las aerolíneas a declarar estados de emergencia operativos. Nuevas rutas fueron abiertas en cuestión de días. Frecuencias de vuelo que se programaban semanalmente tuvieron que ampliarse a diarias. Rutas que conectan Sudamérica, África, Asia y Europa directamente con los aeropuertos mexicanos fueron reactivadas o creadas desde cero para responder a una demanda que ningún algoritmo de predicción había anticipado. Las líneas aéreas que entendieron antes lo que estaba pasando ganaron posición de mercado de manera inmediata. Las que tardaron en reaccionar perdieron pasajeros que se fueron con la competencia. La infraestructura aeroportuaria mexicana respondió con una eficiencia que está siendo estudiada como caso de referencia internacional. Personal reforzado en todos los turnos. Mostradores adicionales de migración y aduana. Tecnología implementada para agilizar los procesos de ingreso sin sacrificar la rigurosidad de los controles. El resultado medible de esa respuesta institucional es el dato más elocuente de esta noticia en términos operativos. Mientras en los aeropuertos de Estados Unidos los aficionados internacionales reportan esperas de hasta 4 horas por las estrictas políticas migratorias que se aplican bajo la administración actual, los aeropuertos mexicanos han logrado reducir el tiempo de procesamiento de ingreso a solo 12 minutos. 12 minutos desde que el avión aterriza hasta que el visitante está del otro lado de la puerta con su equipaje. 4 horas esperando bajo las políticas de Trump. 12 minutos en México y mariachi de bienvenida. El contraste ya no necesita explicación. Esa diferencia de 4 horas contra 12 minutos no es solo un dato operativo. Es una declaración sobre el tipo de país que recibe al mundo y el tipo de país que lo hace esperar. Y el mundo lo está procesando con los pies. Cada aficionado que pasó 4 horas en una fila estadounidense y luego cruzó a México y entró en 12 minutos tomó una decisión sobre dónde va a dormir el resto del torneo. Y esa decisión está en los números de ocupación hotelera que vamos a revelar en unos momentos. Porque lo que está pasando con los hoteles y las entradas en Estados Unidos es un dato que los organizadores estadounidenses están intentando ocultar y que nosotros tenemos. Las autoridades mexicanas han coordinado además un protocolo especial de cielos abiertos específicamente diseñado para este torneo. Este protocolo simplifica los procedimientos de autorización para que aerolíneas de distintas nacionalidades puedan operar con mayor flexibilidad en los aeropuertos del país durante el Mundial, reduciendo la burocracia de autorización y agilizando las respuestas institucionales ante las solicitudes de nuevas rutas. El efecto de este protocolo es visible en tiempo real. Fans de Brasil, de Argentina, de Marruecos, de Japón, de Senegal, de Alemania y de prácticamente cada nación con selección en el torneo están llegando a México con una facilidad operativa que no encontrarían en ningún otro nodo de este campeonato. Y ahora el dato que los organizadores del norte no quieren que circule. Las ciudades estadounidenses que se proyectaban como los centros neurálgicos del torneo, Houston, Nueva York, Los Ángeles y Dallas, reportan en este momento una caída del 25% en sus reservas hoteleras respecto a sus propias proyecciones. Un cuarto de la demanda que tenían en sus presupuestos simplemente no llegó. Y la que sí llegó está durmiendo en México y cruzando la frontera solo los días de partido. Las ciudades fronterizas estadounidenses han visto una caída del 20% en sus proyecciones de reserva porque los fans prefieren establecerse en territorio mexicano y moverse cuando sea necesario. Los hoteles de Houston y Dallas están vacíos. Los de México están al 92%. La economía también eligió México. Las cámaras de comercio de las principales ciudades mexicanas, sedes, reportan en este momento una ocupación hotelera del 92%. 92 de cada 100 habitaciones ocupadas. Mientras el lado americano intenta llenar sus cuartos, México está rechazando reservas por falta de disponibilidad. Esa es la fotografía real del torneo cuando se mira desde la economía y no desde los comunicados de prensa oficiales. Y en un movimiento que confirma lo desesperado de la situación del lado norte, las sedes estadounidenses han comenzado a hacer algo que nadie esperaba ver en este mundial: rematar entradas. Los sistemas de boletaje confirman descuentos de hasta el 40% en las zonas altas y esquinas de los estadios durante la fase de grupos. Estadios que fueron presentados al mundo como los recintos más modernos, más seguros y más avanzados tecnológicamente de la historia del fútbol están aplicando descuentos de emergencia para llenar sus graderías. Mientras tanto, los aficionados que asisten a esos partidos reportan de manera consistente algo que ningún descuento puede compensar: la falta de vibra. El ambiente frío. Las gradas con espacios vacíos. La ausencia de esa energía colectiva que hace que un partido de fútbol sea una experiencia y no solo un evento.
No olvides suscribirte. La verdad de este mundial se cuenta aquí. Y hablando de vibra y de ambiente, lo que está pasando en el Zócalo capitalino es un fenómeno que va a quedar en los libros de historia del turismo mundial. Te damos los números en este instante. El FanFest del Zócalo de la Ciudad de México registró en sus primeros 7 días de operación una asistencia acumulada que supera los 576,000 asistentes. Medio millón largo de personas en una semana. En una sola plaza. En el corazón de una ciudad que ya de por sí tiene más vida cultural por metro cuadrado que cualquier capital del planeta. 576,000 personas que llegaron al primer cuadro de la ciudad a ver fútbol en pantalla gigante, a cantar, a comer, a beber, a compartir con aficionados de 20 países distintos bajo el mismo cielo y frente a la misma catedral. Eso no es un evento deportivo. Eso es un fenómeno de identidad colectiva. Y ese fenómeno tiene un peso económico concreto y medible. La derrama acumulada generada por el FanFest del Zócalo únicamente en su perímetro inmediato alcanzó los 322 millones de pesos. Solo en la plaza y en las calles que la rodean. Sin contar los hoteles. Sin contar el transporte. Sin contar lo que esos mismos turistas gastaron en otras zonas de la ciudad antes o después de su visita al Zócalo. 322 millones de pesos que no existirían si México no fuera sede de este torneo y que llegaron directamente a los bolsillos de los comerciantes, los vendedores, los restauranteros y los trabajadores del sector turístico de la capital. 322 millones de pesos en una sola plaza en una sola semana. Eso es México trabajando con el Mundial como palanca. Pero el impacto económico no se limita al Zócalo ni a la capital. Cada aficionado internacional que llega a México desembolsa en promedio entre 561,150 pesos solo en alimentos y bebidas durante su estancia. Un rango amplio que va del turista mochilero que come tacos en el mercado al visitante premium que reserva mesa en restaurante de autor. Pero los dos gastan. Los dos dejan su dinero en México. Los dos contribuyen a esa marea económica que está transformando la temporada para miles de negocios en todo el país. Un vendedor en las inmediaciones de las zonas mundialistas lo resumió con una claridad que no tiene desperdicio. Cuando empezó todo el tema del mundial vendía 100, 200 pesos al día, y de la nada empezó el torneo y fue un cambio completamente diferente. Eso es la economía real. No los modelos en papel. No las proyecciones de las consultoras. Ese vendedor y su cambio de realidad multiplicado por miles de personas en cientos de ciudades. La proyección total del impacto económico de esta Copa del Mundo para México llega a los 14,500 millones de dólares solo en consumo turístico. No en infraestructura histórica. No en legado de largo plazo. Solo en lo que los turistas van a gastar mientras están aquí durante el torneo. 14,500 millones de dólares que van a circular por cada eslabón de la cadena económica nacional, desde el hotel de 5 estrellas hasta el puesto de elotes en la esquina del estadio. 14,500 millones de dólares. México le ganó el partido económico a Estados Unidos sin necesidad de patear un solo balón. Esta inyección de recursos ha revitalizado sectores que venían en recuperación y ha acelerado procesos de reactivación económica en ciudades que ahora mismo viven su mejor temporada turística en años. Y la Ciudad de México se consolidó en este contexto como la sede alterna más concurrida a nivel internacional en todo el torneo, superando proyecciones que los propios organizadores consideraban optimistas. Ahora viene algo que las grandes marcas globales hicieron y que confirma que el mercado sabe exactamente lo que está pasando aunque los políticos todavía no quieran admitirlo. Las marcas globales no tienen ideología. Tienen datos. Y los datos que recibieron desde el inicio del torneo les dijeron con una claridad meridiana dónde estaba su público. Coca-Cola, uno de los patrocinadores oficiales más importantes del campeonato, tomó la decisión de redirigir sus presupuestos de activación hacia México siguiendo exactamente al consumidor. Activaciones de marca en las zonas peatonales de Ciudad de México y Guadalajara. Pantallas gigantes patrocinadas en plazas públicas. Campañas digitales georreferenciadas para capturar al turista internacional en territorio mexicano. El dinero siempre sigue a la gente. Y la gente eligió México. Y mientras los patrocinadores globales ajustaban sus estrategias, algo estaba ocurriendo en los espacios públicos que marcaba una diferencia fundamental entre los dos países anfitriones. En Estados Unidos, bajo las políticas actuales de la administración, las congregaciones masivas en espacios públicos son restringidas o prohibidas. En México, las plazas operan como verdaderos centros de celebración colectiva, de consumo masivo autorizado, de vida cultural en su estado más puro.
Esa diferencia de modelo de uso del espacio público se tradujo directamente en una diferencia de experiencia para el turista. Y el turista respondió con sus pies. Los aficionados internacionales que llegaron a México desde distintos rincones del mundo han dejado testimonios que se repiten con una consistencia que no puede ser casualidad. Una visitante describió la experiencia de manera directa y sin matices. Llegó a un país con gente muy amable, con guardias atentos, con mucha seguridad, con mucha hermandad con el extranjero y con el turista, y se fue con un muy buen sabor de boca. Ese tipo de testimonio no se compra con campañas de turismo. Se genera con cultura, con identidad, con la forma en que un pueblo trata a quien llega de lejos. La hospitalidad mexicana no se puede importar ni exportar. Es nuestra. Y el mundo la está descubriendo ahora mismo. Los aficionados que vienen desde Austin, Texas, lo dicen sin rodeos. México es el país más hermoso. El fútbol en México es cultura de verdad. Estados Unidos, en lo que respecta al ambiente mundialista, no tiene nada que ofrecer en comparación con lo que se vive aquí. Y esto lo dicen personas que cruzaron la frontera viniendo del norte, que conocen ambas realidades, que tienen con qué comparar. Sus palabras no son producto del patriotismo ni de la nostalgia. Son el resultado de la experiencia directa. Y justo cuando todo este panorama estaba consolidándose, la FIFA tomó una decisión que lo cambió todo. Una decisión que nadie en los medios internacionales está cubriendo con la dimensión que merece y que te revelamos completa ahora mismo. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, la organización más poderosa en el deporte más popular del mundo, habría tomado la decisión de trasladar 4 partidos de los 16avos de final a México y 3 encuentros adicionales de los octavos de final. Pero eso no es todo. Porque además se está evaluando activamente otorgarle a México un partido de cuartos de final adicional. Y en el escenario que más fuerza está tomando entre las fuentes cercanas a la organización, una posible final en el Estadio Azteca. El Estadio Azteca como sede de la final de la Copa del Mundo. La casa más legendaria del fútbol latinoamericano, convirtiéndose en el escenario del partido más importante del planeta en este ciclo mundialista. El mismo estadio donde Maradona tocó el balón con la mano de Dios y donde también hizo el gol del siglo. El mismo estadio que ha visto desfilar a las mejores generaciones del fútbol mexicano y mundial. Ese estadio como escenario de la última noche del torneo. Eso no es un rumor menor. Eso es la consecuencia lógica de todo lo que esta noticia ha estado describiendo. El mundo fue hacia México, las marcas fueron hacia México, los turistas fueron hacia México, los números fueron hacia México, y ahora la FIFA está yendo hacia México. La FIFA mueve sus partidos a México. El Azteca como posible sede de la final. Esto no es fútbol. Esto es historia. Los ratings de audiencia televisiva y la acogida popular que está generando este reposicionamiento de sedes confirman que la decisión de la FIFA no es arbitraria. Es la respuesta racional de una organización que mide su éxito en audiencias y en impacto global a la realidad contundente de los datos. Los partidos en México generan más atención, más cobertura, más reacción en redes sociales y más engagement con la marca del torneo que los partidos en las sedes originales del norte. Y cuando esos números se ponen sobre la mesa, las decisiones se toman solas. Este traspaso de sedes está atrayendo además a miles de fanáticos adicionales que no tenían en sus planes venir al torneo y que ahora están comprando boletos y reservando hoteles porque no quieren perderse la posibilidad de vivir en México un partido de octavos, de cuartos o potencialmente una final histórica. El efecto es acumulativo y se está acelerando. Cada anuncio de un partido adicional en México genera una nueva ola de reservas, de búsquedas de vuelos, de consultas en agencias de viaje. El tren ya está en movimiento y no tiene frenos. Cada nuevo partido que la FIFA mueve a México trae una nueva ola de turistas. El efecto multiplicador ya no para. Y mientras todo esto ocurre en el terreno de lo económico y lo deportivo, hay una dimensión política de esta noticia que no puede ignorarse. Trump fue recibido durante una de las ceremonias del torneo entre una mezcla de aplausos y abucheos al momento de la interpretación del himno nacional de Estados Unidos. Los abucheos no solo se escucharon dentro del recinto, sino también en las afueras. Esa imagen, ese sonido, circuló por el mundo en cuestión de minutos y se convirtió en el símbolo involuntario de algo que va mucho más allá del fútbol. Porque lo que esos abucheos representan es la tensión global acumulada alrededor de las políticas migratorias de la administración estadounidense. La misma tensión que lleva a los turistas a esperar 4 horas en sus aeropuertos. La misma que llevó a miles de aficionados a cancelar sus reservas del lado norte y venirse a México.
La misma que está vaciando los hoteles de Houston y llenando los de Guadalajara. El fútbol fue el espejo y lo que reflejó fue una realidad que muchos ya sabían pero que pocos habían visto tan claramente ilustrada en un solo momento. Abucheos para Trump en su propio mundial. El fútbol dijo lo que la diplomacia no se atreve a decir. Cuando uno de los fanáticos que asistió a partidos del lado americano fue consultado sobre si hubiera preferido que el torneo fuera solo en México, la respuesta que dio resume con precisión lo que esta noticia lleva 15 minutos desarrollando. Completamente sí, dijo. Sin dudar. Sin matizar. Y las razones que ofreció son las mismas que miles de aficionados en todo el mundo están expresando de distintas maneras. Hay muchas restricciones en Estados Unidos, se han visto muchos casos que no se veían en otros mundiales, y supuestamente este iba a ser el mejor mundial de la historia. Supuestamente. Esa palabra cargada de escepticismo dice todo. Porque la promesa era que este iba a ser el mejor mundial de todos los tiempos. El más grande. El más moderno. El más espectacular. Y lo que está ocurriendo es que el mejor mundial de todos los tiempos se está viviendo en México. No en el país que lo planeó como el gran escaparate de su poder. En México. En el país que simplemente fue fiel a lo que siempre ha sido. Apasionado, hospitalario, futbolero hasta los huesos y capaz de recibir al mundo entero con la puerta abierta y el mariachi listo. El mejor mundial de la historia se está viviendo en México. No lo planearon así. Simplemente así es México. Y lo que hace que esta noticia sea aún más poderosa es que el impacto no es solo para los grandes hoteles, para las cadenas de restaurantes, para las aerolíneas o para los estadios. El impacto llega hasta el eslabón más pequeño de la cadena económica nacional. El vendedor que pasó de 100 pesos a multiplicar varias veces sus ventas diarias. El taxista cuya aplicación no deja de sonar con solicitudes de aficionados internacionales. La señora que vende gorditas a 2 cuadras del FanFest y que lleva semanas sin poder abastecer la demanda. El muchacho que renta cuartos en Cancún y que por primera vez en su vida tiene lista de espera. Eso es lo que el Mundial le está haciendo a México desde adentro. Desde la base. Desde la economía popular que nunca aparece en los reportes de las grandes consultoras, pero que es el corazón real de este país. La Ciudad de México se posiciona en este momento como la sede alterna más concurrida de todo el torneo a nivel internacional, superando en número de visitantes y en derrama económica a ciudades que tenían presupuestos de marketing mundialista infinitamente mayores. Ciudades que invirtieron fortunas en campañas globales para atraer al turista. México los atrajo con lo que siempre ha tenido y que no se puede comprar: su cultura, su gente, su comida, su música, su forma de vivir el fútbol como si fuera una religión de Estado con millones de feligreses devotos. México no compró este lugar en el mapa mundial. Se lo ganó con lo que siempre fue, con lo que nadie le puede quitar. 5.2 millones de turistas. 14.500 millones de dólares en consumo turístico proyectado. 200% de incremento en llegadas internacionales a sus aeropuertos. 92% de ocupación hotelera en ciudades sede. 322 millones de pesos de derrama solo en el perímetro del Zócalo en los primeros días. 576,000 asistentes al FanFest en la primera semana. La FIFA moviendo partidos a México. El Azteca evaluado como posible sede de la final. Las marcas globales redirigiendo presupuestos al sur. Los hoteles de Houston y Dallas con caída del 25%. Las entradas en Estados Unidos con descuentos de emergencia del 40%. 12 minutos para entrar a México contra 4 horas para entrar a Estados Unidos. Esos son los números. Esa es la realidad. Y esa realidad tiene un nombre que no necesita adorno ni editorial porque se sostiene sola. México ganó este mundial fuera de la cancha con una contundencia que ninguna selección hubiera podido replicar dentro de ella. ¿Qué es lo que está pasando realmente detrás de las cifras de este mundial y por qué la FIFA tomó una decisión sin precedentes? Lo que está pasando es que 5.2 millones de personas votaron con sus pies, con sus pasaportes y con sus carteras. Lo que está pasando es que el mundo descubrió que el fútbol no se vive en un estadio moderno con pantallas en 8K, hacia afuera no hay vibra. Si la gente espera 4 horas para entrar al país y si las plazas públicas están cerradas. Lo que está pasando es que México, sin haberlo planeado como campaña, sin haberlo ejecutado como estrategia de marketing, sin haber gastado un solo peso en convencer a nadie, se convirtió en el epicentro real, económico, cultural y emocional del torneo más grande del mundo. Y la FIFA se limitó a reconocer lo que el mundo ya había decidido.
El Azteca como posible sede de la final no es un regalo. Es una consecuencia. Es el resultado lógico de que México fue fiel a lo que siempre ha sido y el mundo respondió viniendo aquí. Esta noticia no termina cuando esta transmisión llegue a su fin. Esta noticia sigue ocurriendo ahora mismo en cada aeropuerto, en cada plaza, en cada puesto de tacos, en cada habitación de hotel ocupada, en cada vuelo que aterriza cargado de aficionados que eligieron México. Y mientras siga ocurriendo, este canal va a estar aquí para contártela con la verdad, con los números y con el orgullo de saber que lo que está pasando en este país en este momento histórico merece ser dicho en voz alta, sin filtros y sin miedo. Suscríbete, activa la campana y no te pierdas lo que sigue. Este mundial todavía tiene mucho que darnos.